Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta mañana. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por las personas, Señor, que han prestado sus oídos, que han prestado sus casas, Señor. Yo bendigo la iglesia, la senda, donde quiera que esté, Señor. En Duitama, en Londres, en Inglaterra, en Nueva York, en España, Pereira, en cualquier parte de Colombia, Señor, bendecimos a los que se están congregando de forma virtual con nosotros, Señor. Declaramos bendición sobrenatural, Señor. Declaramos en esta mañana, Señor, cielos abiertos. Yo quiero, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos bajado, Señor, que hemos estudiado, que hemos tratado de hacerlo mejor, Señor, para que llegue a los oídos de cada uno, Señor, en estos momentos de dificultad, sea rema, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de tu siervo Itiel Arroyo. Bendecimos la vida de tu siervo, Señor, porque fue una guía del Espíritu Santo durante esta semana, Señor, para los jóvenes y para mi vida, Señor. Declaramos bendición sobre todos los pastores, en especial el pastor Dante Hebel, que está peleando la buena batalla y que dentro de poco también está saliendo al aire, Señor, a millones de personas. Gracias, Señor. Gracias porque somos una iglesia extendida por toda la tierra, Señor. Gracias porque hay conmigo, Señor, personas que están peleando la buena batalla en verdad, en justicia. Por eso te adoramos en esta mañana. Quiero que pongas tu corazón para una alabanza. Quiero que no te entretengas. Quiero que dejes claro tu volumen, tu wifi, que los que están haciendo la conexión del televisor la puedan hacer bien. Quiero que escuches muy bien esta palabra que va a llegar a tu corazón. Quiero que sea Dios guardándonos en esta profundidad de día, en esta bendición de día. Quiero que hoy contemplemos la hermosura y la majestad de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos va a hablar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Quiero que tomes un momento de adoración. Como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Súbale un poquito de volumen a tu televisor y adora. A tu televisor. No a tu PC, sino a tu televisor. Y dile que Dios nos va a bendecir. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de tu presencia, Señor. Señor, llénanos, Señor. Cuentos de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Pero no te rindas. Ten confianza. Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Él es fiel a sus promesas, Señor. Ya verás si solo esperas. Algo grande viene para ti. Algo grande viene para ti. Espíritu Santo de Dios, llena los hogares, Señor. Calma. Sol de la mañana volverás a sonreír. Calma,
Nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, dice el Señor. Hermanos, esta es una mañana de gran bendición. Y esta es una mañana de gran profundidad para las palabras de Dios, porque sabemos que Dios es un Dios justo, poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que todo lo puede. Y quiero que pongan mucha atención porque he estado estudiando con unos pastores de profundidad que siempre han sido mis mentores, pero ahora he estado estudiando toda la semana unas clases sobre escatología, los últimos tiempos, profundizando aún más, y llegó a mi vida una explicación muy buena que hace Itiel Arroyo de esta situación, y quiero duplicar y aumentar un poco ese conocimiento para que tú tengas en cuenta qué en realidad está pasando. Y he titulado este mensaje Antes de que Jesús regrese. Y quiero ser muy honesto con todos ustedes. Tengo la sensación en estos días de que demasiados cristianos están obsesionados por estudiar las señales, por estudiar Daniel, por estudiar Apocalipsis, pero en sí, todas las señales están en descifrar Mateo 24. Y tengo esa sensación porque me han llamado muchos pastores, he hablado con muchos, y están obsesionados por preguntar y descifrar Mateo 24. Y llegué a la conclusión y estoy convencido de que el Espíritu Santo está intentando atraer la atención de la iglesia hacia Mateo 25. Para aquellos que ya hayan leído la Biblia, esto que estoy diciendo puede parecerles muy claro, pero déjame explicarlo para todos aquellos que no lo sepan. Mateo 24 habla acerca de las señales antes del fin de este mundo que conocemos, de las señales en los cielos y las señales en la tierra, de las pestes, de los terremotos, de las guerras, de los disturbios que van a ocurrir, de las señales en el sol y en la luna. Mateo 24 habla de la gran tribulación. Mateo 24 habla de esa persecución que está a punto de venir en contra de los santos de Dios, y el levantamiento de ese personaje antagónico que conocemos como el anticristo. De todo eso habla Mateo 24. Pero yo estoy convencido, y en esta mañana quiero enfocarlos, que en el capítulo después, en Mateo 25, el Espíritu de Dios nos habla acerca del tipo de iglesia que Jesús espera que seamos juntos antes de su venida. Escuchen. En el capítulo 25 de Mateo, el Espíritu de Dios nos habla acerca del tipo de iglesia que Jesús espera que seamos justo antes de su venida. Y me da la sensación de que hay muchas personas, demasiadas personas, están obsesionadas con descifrar los misterios de Mateo 24. Y llegan a mi Messenger, y llegan a mi Facebook, y llegan a mi WhatsApp un poco de videos, y me preguntan, pastor, ¿y usted qué cree esto? Y pastor, ¿usted qué cree esto? Y pues yo estoy devolviendo con tareas, y no me han vuelto a escribir, pero tampoco me han vuelto las tareas. O sea, ahí es donde uno ve que se entretienen, que tienen un espíritu de entretención, de lo que yo antes clasificaba como vampiros espirituales. Sí los hay, los existen. Porque es el Espíritu Santo que está exhortando a la iglesia a autoevaluarse según los principios de Mateo 25. Alguien me dijo en estos días
por las redes, pero pastor, ¿no te das cuenta de que este es el principio de los dolores de los que habla Mateo 24? Y sí, yo soy consciente de todo esto que estamos viviendo y que esto es el principio de los dolores. Son señales que apuntan que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cercano. Pero justamente esa metáfora, la metáfora del principio de dolores, me provoca a mí una gran esperanza. Y te tiene que provocar a ti, después de este estudio, una gran esperanza. Porque esa metáfora, el principio de los dolores, conecta todo lo que ocurre en Mateo 24 con un parto. Es decir, los principios de dolores en un parto van anunciando que el nacimiento está cercano al principio de esos dolores. Pueden ocurrir, al principio, esos dolores pueden ocurrir cada varios días, y después cada varias horas, y después cada varios minutos. Cada varios minutos esos dolores se van incrementando y anuncian que el nacimiento de ese bebé está cerca. De la misma manera, yo observo el panorama escatológico con la esperada de un nuevo nacimiento. Y sí, yo lo sé perfectamente porque lo viví cuando nacieron mis hijos. Sé que un parto a la mujer le duele, sé que un parto es caótico, sé que un parto desgarra, sé que un parto hay mucho dolor, pero es la manera en la que algo nuevo puede salir a la luz. Y creo que es algo nuevo que está por nacer. Es el nuevo mundo. En este mundo van a ser un nuevo mundo. Es el reino eterno. Y yo no tengo miedo. Y usted tampoco debería tener miedo. Tendremos que tener una gran esperanza. Una gran esperanza en este tiempo. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad en un parto? Como padre y como paramédico preparado, mi responsabilidad cuando estuve en el parto de mi primera hija Tiana era estar preparado para empujar. Cuando la médica me dijera, empuje. Y nuestra responsabilidad en estos momentos es estar preparados para empujar ese nuevo nacimiento. Empujarlo de la manera correcta. Y esa preparación está descrita en Mateo 25. A través del ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes. Y aunque yo, escúchame muy bien, soy un amante del estudio bíblico y soy aún un amante más apasionado de la escatología, mi enfoque en estos días no debería estar en conocer, escúcheme muy bien, la identidad del anticristo. Ese no debería ser mi enfoque. Por encima de esto debe estar el conocer más profundamente la identidad de Cristo. Es decir, Mateo 25 me está animando a prepararme para recibir a Jesús. Y en esto quiero hacer una paráfrasis, o quiero abrir unas comillas. Porque es que yo estoy viendo a todos mis amigos, a mis colegas pastores, estudiando, enseñando, afanando, desesperando a las ovejas, a los hijos espirituales. Conozcamos la señal, está aquí. Van a poner el chip, va a hacer esto, y no se vayan a dejar poner. Pero mi propósito en esta mañana, por eso titulé en esta serie que estamos llevando, El Camino hacia la Cruz, titulé este mensaje como lo titulé en esta mañana. Mi propósito es animarte y animarme yo también por encima de conocer la identidad de Cristo. Mi fundamento debe estar en conocer más profundamente la identidad de Cristo, de Jesús. Es decir,
Mateo 25 me está animando a prepararme para recibir a Jesús. El novio que viene se trata de prepararse para un gran acontecimiento. Y me gustaría que lo pudiésemos leer juntos. Y pudiéramos explorar en esta mañana algunos detalles de esta impresionante parábola que dice así, Mateo 25, capítulo 1. Capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron viene de la palabra cosmeo, ¿sí? Que significa cosmético, embellecer, arreglar, decorar, esmosear, adornar, poner en orden. Aquí hay la visión de un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. Perdonen un momento, yo tomo un poco de agua. Wow, wow. Para mí esta es una de las parábolas más importantes para la iglesia. En estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, creo que es la parábola cuyo enfoque es preparar el corazón de la iglesia para recibir a Jesús. Y durante estos días no me he quitado de la cabeza esta frase. Es una frase recurrente que llegó a la mente del siervo que se llama Itiel Arroyo, el español, y me la clavó en mi cabeza. Y está recurrente, y está en mi mente, y es la siguiente: quiero vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer y como si fuese a regresar mañana. Te la voy a repetir: quiero vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer y como si fuese a regresar mañana. Es decir, quiero tener bien fresquita la sangre del Cordero, rociada sobre los dinteles de mi corazón. Pero además, escúchame muy bien, pero además, quiero tener mis ojos abiertos, puestos, mi corazón mis ojos puestos en el cielo, expectante por el regreso del león que viene a reinar. Te lo vuelvo a cuadrar. Quiero vivir como si Jesús hubiese sido crucificado ayer y como si fuese a venir de regreso mañana. Y creo que esta parábola prepara mi corazón para esto. Y lo hace a través de una historia que era bien conocida por los judíos. Una historia que los judíos de aquella época se la sabían. Sabían de qué le estaba hablando Jesús. Y escucharon a Jesús relatar esta parábola
Y Jesús compara su regreso con una boda. Y comparó a la iglesia con las 10 vírgenes, cuyo objetivo era esperar el regreso del novio. Ahora, póngame mucho cuidado. Quiero hacer un apunte aquí. Generalmente, la gente se confunde al leer esta parábola. Y puede llegar a pensar que esas vírgenes son la novia de Jesús, como si Jesús se fuese a casar con 10 vírgenes. Pero no es así. Realmente esas vírgenes era una especie de comité de damas de honor, cuyo objetivo era escoltar al novio hasta la casa de la novia, donde se realizaría la ceremonia nupcial. El novio tenía que regresar de su lugar de origen y recorrer un largo camino. Y al llegar a la aldea donde estaba su novia, esas vírgenes, esas damas de honor, tenían la misión, tenían el cometido de esperar al novio y escoltarlo hasta la casa de la novia. Ahora, como el novio podía regresar a altas horas, esas vírgenes tenían que estar preparadas con lámparas encendidas para escoltar al novio en medio de la oscuridad de la noche. Y sí, en ese contexto, esas 10 vírgenes representan a la iglesia. Aunque sabemos que nosotros somos la novia de Jesús, en esta parábola somos representados a través de esas 10 damas de honor, cuyo objetivo es mantenerse despiertas, velando, esperando el regreso del novio para escoltarlo hasta la casa de la novia. Ahora, lo interesante en esta parábola es que el novio regresa a una hora incierta. De hecho, regresa a la medianoche. Ese es el contexto de esta parábola. Representa que es el momento de mayor oscuridad de la noche. A la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibir. Y creo que esto se conecta muy bien con lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos de gran oscuridad en la historia de la humanidad. Creo que no necesito dar muchos detalles al afirmar que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos de oscuridad. Pero que haya oscuridad no es el problema, porque esas vírgenes tienen lámparas, y me gustaría que pudieses aceptar este principio. Y el principio que yo te quiero decir es: para brillar es necesario que haya oscuridad. ¡Wow! Para brillar es necesario que haya oscuridad. Es decir, debes aceptar que haya oscuridad, porque eso es una oportunidad para brillar. Ahora me gustaría hablarte acerca de 3 verdades que puedo definir en esta parábola. Tres verdades que esta parábola nos revela acerca de la iglesia que ha de recibir al novio. La primera que quiero hablarte es que quiero hablarte del adormecimiento. Adormecimiento. Lo segundo que quiero hablarte es que quiero hablarte del gran despertar. Y lo tercero que quiero hablarte es que quiero hablarte de la prioridad de cultivar aceite. En primer lugar, me gustaría hablarte del adormecimiento. Creo que esta parábola, de forma profética, nos está anunciando que la iglesia que precede a la segunda venida de Jesús es una iglesia que va a tener la tentación de quedarse dormida. Dice esta parábola que como el novio tardaba en regresar, las 10 vírgenes se durmieron. Y yo creo que ese es el peligro de la espera, quedarnos adormecidos. Y creo que esta parábola está anunciando una posible somnolencia en la iglesia,
una iglesia dormida, una iglesia anestesiada. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos predicando en el púlpito y estaba el pianista y estaba el guitarrista y que de pronto el pastor le decía, ¿qué pues? Suene, se quedaban dormidos. Cuando el baterista tenía que y se quedaba como expectante. Creo que estamos viviendo esa época. Creo que estamos en una iglesia anestesiada. Amén. Digo esto comparándola con la anestesia que alguna vez te ha podido poner el dentista. A mí me ha puesto el dentista a la hora de extraerme una muela. No sé si alguna vez has experimentado esto, pero cuando el dentista está por sacarte una muela, te anestesia la boca para que no sientas dolor. Y ciertamente no sientes dolor, pero tampoco sientes nada más. Pierdes la sensibilidad en la zona anestesiada. Y de alguna manera, creo que esta parábola nos está hablando de una iglesia anestesiada, que ha perdido la sensibilidad, que está apática, que está, pero que no está. Creo que esta parábola nos está anunciando el peligro de quedarnos dormidos como iglesia, cuando deberíamos estar velando, esperando el regreso de Jesús. Estamos dormidos. Y durante estos últimos meses, y ustedes lo saben, incluso antes de la pandemia, el Espíritu Santo me estaba hablando a mí acerca del exceso de entretenimiento en mi vida. Porque yo estoy convencido de que el entretenimiento es el gran anestesiador de nuestra generación. Yo creo que un poquito de entretenimiento es saludable, pero entretenimiento en exceso nos puede adormecer, nos hace abostecer cada 3 segundos. ¿Te ha pillado que hay personas que cuando tienen sueño comienzan a abostecer, cuando tienen hambre comienzan a abostecer? Y se ha visto que en la urbanidad de Carreño dice que eso es mala educación, que eso no se puede hacer en público, que debes de tratar de tomar un vaso de agua. Bueno, en la urbanidad de Carreño, que nos la dieron a los más viejitos, de esta generación de jóvenes no la conocen. O sea, el exceso de entretenimiento nos puede adormecer, nos hace abostezar. De hecho, yo estoy convencido que quizás mi mayor problema para alcanzar los propósitos de Dios en mi vida no es tanto mi pecado como el exceso de entretenimiento. La verdad es que yo soy bastante bueno luchando en contra del pecado, pero me he dejado vencer demasiadas veces por la tentación del entretenimiento. Y mira, yo te quiero dejar esto claro. Yo sé que amo a Jesús. Amo por sobre todas las cosas a Jesús. Pero demasiadas veces yo, Jimmy Villada, he preferido el entretenimiento rápido, barato y superficial por delante de la oración, por delante del estudio de las Escrituras, por delante del ayuno, por delante del servicio. Y hoy en día llevamos en nuestro bolsillo un aparatito que nos da acceso a un sinfín de posibilidades de entretenimiento. Nos da acceso a videos, nos da acceso a músicas, a juegos, a podcasts, a blogs, a memes, a páginas de chistes, etcétera, etcétera. Nuestra generación, como ninguna otra generación, en estos momentos, lleva en sus bolsillos, en el smartphone, en tu celular, la posibilidad de entretener su mente con cualquier estupidez. Y con el tiempo me he dado cuenta de que el mayor fracaso en mi vida puede ser tener éxito en las cosas equivocadas. Lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir.
el fracaso en mi vida puede ser tener éxito en las cosas equivocadas. Yo como pastor de jóvenes, conozco un montón de jóvenes que son realmente exitosos en aquellas cosas que realmente no valen nada. Son exitosos en sus canales de YouTube, mientras juegan a videojuegos, y miles o millones de personas les siguen para ver cómo hacen tonterías. Y logran retos mientras juegan a videojuegos. Y se convierten en grandes estrellas del gaming. Y se convierten en youtubers. Pero mis amados, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. Y creo que la mayor tentación de nuestra generación es el exceso de entretenimiento. Es asombroso cómo se entretienen los jóvenes. Cuando no están jugando, están videos de alguien que está jugando. Es impresionante. Yo llego a ciertas casas y le digo, ¿qué estás jugando? No, pastor. Estoy viendo a cómo pasa los niveles y cómo juega. O sea, cuando no están jugando, están viendo a alguien que está jugando. Y creo que es el mayor pecado de nuestra generación, el exceso de entretenimiento. Porque quizás el entretenimiento es nuestra forma de decir a Jesús que estamos aburridos con su gloria. Una pregunta desgarradora, Jesús le hace a sus discípulos. En Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, Él dice, cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Yo creo que es una pregunta honesta de Jesús, vislumbrando o visualizando estos tiempos que nos ha tocado vivir, viendo la tentación de ser adormecidos por el exceso de entretenimiento en nuestra vida. Él preguntó a sus discípulos, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá alguien que esté invirtiendo su vida en las cosas que realmente importan para algo? Y mira, he llegado a la conclusión de que he llegado a la conclusión de que la única manera de vencer la adicción al entretenimiento es sustituirlo por una devoción a Dios. Y es hacerlo aunque no tengas ganas. A esa conclusión he llegado y te quiero llevar a ti como iglesia. Orar aunque no tenga ganas. Leer la Biblia aunque no tengas ganas. Servir aunque no tengas ganas. Ayunar aunque no tengas ganas. Ir a congregarme aunque no tengas ganas. Madrugar al devocional aunque no tenga ganas. Estudiar lo que me dejan aunque no tenga ganas. Y cuando ustedes hagan eso, van a despertar dentro de ustedes y dentro de nosotros el deseo de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hoy en día tenemos que velar aunque no tengamos ganas, iglesia. La palabra velar, ese mandato a velar, aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Y es una exhortación constante a mantenernos despiertos. Cuando todos los demás están dormidos. Debemos mantenernos despiertos cuando todos los demás están dormidos. Luchar cuando todos los demás no lo están haciendo. Ayudar cuando todos los demás no están ayudando. Orar cuando todos los demás no están orando.
Ayunar cuando todos los demás no están ayunando. Predicar cuando todos los demás no están predicando. No podemos perder las disciplinas espirituales. Hoy más que nunca es el momento de confrontar la tentación de quedarnos dormidos. En segundo lugar, me gustaría hablarte del gran despertar. En esta parábola de Mateo 25. De la misma manera que esta parábola anuncia una somnolencia que va a tomar el corazón de la iglesia en los tiempos finales, un sueño profundo que la va a anestesiar, estoy convencido de que esta parábola nos anuncia también que se va a producir un gran despertar. Es una gran ilusión, un despertar como nunca antes. La parábola dice que a la medianoche, es decir, en la hora más oscura, regresó el esposo. Mientras las vírgenes estaban dormidas, un clamor resonó, anunciando que el novio regresaba. Y fue ese clamor, el anuncio del regreso del novio, lo que despertó a las 10 vírgenes. Escúchame, iglesia. Y de alguna manera, creo que esta parábola nos está anunciando que el gran despertar que viene sobre la iglesia será consecuencia de una revelación. La venida del esposo. Creo que el último gran despertar no será para algo, será para alguien. El último gran despertar en la iglesia no será un despertar de señales milagrosas o de experiencias espirituales o de ministerios. Creo que el gran despertar que viene para alguien será para el novio. La iglesia va a despertar a una revelación de quién es. Y creo que a lo largo de la historia hemos ido experimentando como iglesia revelaciones acerca de quiénes somos y quién es Jesús. Hemos descubierto que Jesús es nuestro Salvador. Hemos descubierto que Jesús es nuestro Señor. Hemos descubierto que Jesús es nuestro amigo. Pero creo que en este último tiempo vamos a descubrir que Jesús es nuestro esposo. Y creo que como iglesia vamos a despertar a una pasión ardiente por Jesús como nunca antes. Y digo esto con autoridad, porque he tenido la oportunidad de viajar por diferentes ciudades, ir a muchos congresos juveniles, y tengo que decirte que tristemente ha habido un mensaje que se ha olvidado en esta generación, y el mensaje es el regreso de Jesús. Para algunos jóvenes, esa idea de que Jesús va a regresar es como algo exótico, algo que ni siquiera se imaginan. ¿Por qué? Porque nunca han oído una predicación acerca del regreso de Jesús. Porque nunca han visto una evidencia de que este mensaje se está predicando. Se ha olvidado predicar este mensaje en nuestra generación. Y es que mientras que la iglesia primitiva tenía mártires, la iglesia de hoy tiene celebridades. Y esto va a chocar mucho. Por eso les dije, estén muy pendientes de la prédica del domingo. Porque mientras la iglesia primitiva tenía mártires, la iglesia de hoy tiene celebridad. ¿Sabe cómo hablan ahora los jóvenes? ¿Sabe cómo hablan? ¿Tú conoces a tal? No, no lo conozco. Uy, no, ese es el reteso de tesos de tesos. Si usted lo viera predicando, pastor. Es el remáximo de máximos de máximos. Y hay algo en mi corazón que me duele cuando me dicen así.
Y pueden que posteen, pastor amargado, pastor porque no es famoso. No, a mí no me interesa ser famoso. A mí me interesa conocer a Jesús. Y la iglesia primitiva nos presentaba mártires. Y la iglesia de hoy tiene celebridades. Y creo que esto es una gran evidencia de que nos hemos olvidado de ese mensaje que impulsó el corazón de la iglesia al principio a vivir su vida como si Jesús estuviese por regresar mañana. Aunque es cierto, pastores, es cierto que Mateo 24 anuncia un montón de calamidades que están por ocurrir y otras que están ocurriendo. También anuncia algunos de los acontecimientos más grandiosos para la iglesia. De hecho, Mateo 24 dice que antes del fin, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y no puedo ocultar mi emoción al decir que estoy esperando una gran cosecha. Es cierto que los tiempos finales serán tiempos realmente difíciles, pero serán tiempos de gran oportunidad para el evangelio. Y de alguna manera, ese gran despertar que estamos por experimentar nos va a hacer ver los campos listos para la cosecha. Casi puedo escuchar a Jesús diciendo: mirad los campos y ve cómo la mies está madura para recogida. Orad, pues, por obreros. ¡Wow! Mirad. Hemos pasado demasiado tiempo orando por la mies, cuando Jesús nos está desafiando a orar por obreros. La mies ya está preparada. La mies es mucha, Él lo dijo. Ahora se necesitan obreros despiertos para recoger la gran cosecha. Iglesia La Senda, la mies ya está lista. Necesitamos levantar obreros comprometidos, sin fluctuancias, sin vergüenza, sin miedo, sin temores, sin doblez. Necesitamos levantar obreros fuertes en el Señor, no blanditos. Para la gloria de Jesús, necesitamos recoger esta gran cosecha. Para la gloria de Jesús. No para la gloria de un hombre, no para la gloria de un ministerio, para la gloria de Jesús. Y aunque es cierto que una gran somnolencia está tomando el corazón de la iglesia de este tiempo, aunque es cierto que hay una iglesia que está apática, aunque es cierto que hay una iglesia que está entretenida e insensible, de alguna manera también está ocurriendo algo, está ocurriendo un gran despertar en nosotros que nos va a preparar para la gran cosecha en el tiempo final. ¡Wow! Y algo que está pasando. Hay una generación de jóvenes que se está levantando en verdad. Sin temores, sin dobleces. Jóvenes que hablan de frente y durito. Jóvenes diferentes. No que están entretenidos. Y en tercer lugar, y último lugar, quiero hablarte acerca de la prioridad de cultivar aceite. En estos días, si tú te fijas bien, en la parábola de las 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas. Pero 5 de ellas tenían aceite suficiente. Y lo que diferenció a las prudentes de las imprudentes no fueron las lámparas, sino el aceite. Fíjate bien, la lámpara es un instrumento que se fabrica y tiene una utilidad. De alguna manera creo que la lámpara representa lo que hacemos. Pero el aceite es un fruto. El aceite viene de la oliva. Y la oliva se cultiva en un olivo. Y después se procesa para obtener el aceite.
Es decir, el aceite es aquello que cultivamos. En otras palabras, yo creo que la lámpara representa nuestro ministerio como cristianos. El ministerio que todo creyente tiene de llevar luz al mundo. De alguna manera, por decirlo, es lo que hacemos. Aquello a lo que dedicamos nuestro esfuerzo para brillar en medio de la oscuridad, que es muy importante. Es muy importante. Pero no es lo más importante. El aceite representa la intimidad con Dios, que se cultiva. ¿Y porque estoy convencido que ¿por qué estoy convencido que el aceite representa esto? Porque el reproche que el novio hace a las vírgenes que se quedan sin aceite es el siguiente. Está en el versículo 12, dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. En otras palabras, no sé quiénes son ustedes. No tuvimos verdadera intimidad. No sé tu nombre. Por lo tanto, la falta de aceite está relacionada con la falta de relación con el novio. Si te fijas bien, todas tenían lámparas. Todas estaban vestidas de boda. Todas sabían quién era el novio, pero no tenían todas aceite. Y lo que diferencia a las prudentes de las imprudentes no son las lámparas, sino que es el aceite. Es decir, esta parábola nos está diciendo que en este tiempo, en el tiempo de la iglesia que va a preceder a la llegada del novio, tener aceite es la prioridad. Vamos, repite conmigo. Si estás solo, repite, y si no, dile al que tiene a su lado: tener aceite es la prioridad. La parábola da a entender que el aceite tiene un precio. Es decir, tener aceite requiere pagar un precio. Y yo estoy convencido de que tener intimidad profunda con Dios es algo que tenemos que trabajar. No es algo que se puede obtener de forma gratuita, rápida, superficial. Es algo en lo que debemos invertir tiempo. Es algo que debemos cultivar honestamente. Como pastor, me preocupa muchísimo que como iglesia no estemos entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir. En esta cuarentena no estamos llamados a escuchar opiniones. En esta cuarentena no estamos llamados a escuchar análisis y resoluciones de gente que habla acerca de lo que está pasando. Y yo creo que estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Creo que Él nos está llamando a un momento de intimidad. Creo que hay demasiadas voces que están compitiendo con la voz de Dios. Y ni siquiera son voces de nuestros enemigos. Es la misma voz de la iglesia que no deja de hablar en Instagram, en Zoom, en directos, en YouTube. Hay demasiados cristianos que estamos hablando cuando en realidad deberíamos estar escuchando. Jesús nos está llamando a la intimidad. Nos está llamando a tener intimidad con Él. Creo que algunos piensan que este es el momento de exhibir sus lámparas a través de internet y mostrar lo increíble que son y lo bien que brillan. Pero es que para mí, este no es momento de hacer brillar lámparas. Este no es el momento de hacer brillar ministerios. Este es un momento
de cultivar aceite. Es un momento de cultivar aceite. Si nos centramos ahora en potenciar y desarrollar nuestros ministerios, estaremos perdiendo la oportunidad que nos está dando esta cuarentena para cultivar intimidad con Dios. Quizás como Marta estemos obsesionados por hacer sándwiches a Jesús, cuando lo que Jesús quiere es que como María le prestemos atención a sus palabras, iglesia. Yo he sido muy tentado cuando empezó la cuarentena, en estos días, a convertirme en un productor de contenido, a dictar clases, a enseñar a la iglesia, a hacer brillar mi lámpara, sabiendo que todo el mundo está conectado a internet y que tiene tiempo en sus casas. Aprovechar la oportunidad para autopromocionarme. Era la oportunidad para hacer brillar mi lámpara. Pero el Espíritu Santo, después del ayuno que hice, me dijo: es el momento de cultivar aceite. Si no lo hago ahora, puede ser que esté perdiendo la oportunidad de cultivar una intimidad que me va a preparar como nunca en tiempos de gran oscuridad. Yo no quiero quedarme sin aceite en el momento donde más se necesita. Y de hecho aquí hay algo muy interesante, porque en esta parábola las 5 vírgenes que se quedan sin aceite le piden a las otras 5 que habían sido previsoras si llevan aceite extra, que compartiesen su aceite con ellas. Y estas vírgenes no comparten su aceite. Las vírgenes prudentes no comparten su aceite. Y casi parece como algo contrario al espíritu cristiano. Pero lo que nos está diciendo esta parábola es que hay cosas que son intransferibles. La intimidad con Dios es intransferible. Hay un precio que se paga por obtenerla y no se puede transferir. Tú no la puedes transferir a tus hermanos, ni a tus hermanas, ni a tu papá, ni a tus hijos. La intimidad con Dios es intransferible. Yo no puedo quitarme el saco y decir: aquí está mi unción, cójala. No se puede transferir. Hay un precio que se paga cuando se obtiene y no se puede transferir. Escúchame, mis amados, mis amadas. Tú tienes que cultivar esa relación con Dios. Yo estoy convencido de que hay muchas causas nobles que pueden consumir nuestro aceite y que en tiempo de cultivar podemos gastar aceite. Recuerden la historia que les conté del libro de Mal Lucado, la historia del cuidador del faro. Acuérdense de la historia del cuidador del faro. ¿Sí se acuerdan lo que les conté? Todo lo que pasó cuando él cultivaba, cuando él cuidaba el aceite, le dio una señora, le dio otro y era muy bueno. Pero después del accidente, cuando preguntaron al cuidador del faro qué es lo que había pasado, él no supo qué decir. Y creo que de alguna manera esto puede hablarnos a todos nosotros, que tenemos motivos muy loables por los cuales desgastar nuestro aceite. Pero ahora es prioritario, escúchame muy bien, iglesia, prioritario cultivar intimidad con Dios. Y va a haber algunas evidencias de que como iglesia nos van a acompañar si cultivamos aceite. Creo que esas evidencias va a ser un espíritu sensible a la presencia de Dios y un alma sensible a las necesidades de la gente. Creo que una persona
que cultiva aceite es una persona que suaviza su sensibilidad espiritual con Dios y suaviza su sensibilidad con las necesidades de la gente. Y creo que es momento de cultivar aceite y hacernos sensibles, porque durante mucho tiempo hemos estado demasiados entretenidos y nos hemos anestesiado, nos hemos insensibilizado a la presencia de Dios y a las necesidades de la gente. Y en el cultivo de esta intimidad con Dios vamos a sincronizarnos, vamos a alinearnos con su corazón y vamos a comenzar a amar lo que Jesús ama y a odiar lo que Jesús odia. Iglesia, porque tenemos que entender el corazón de Jesús para que no nos escandalicemos con Él en este tiempo que está por venir. Tenemos que conocer que Jesús está por venir. Tenemos que conocerle profundamente. Debemos conocer sus facetas. Debemos conocerle como cordero y como león. ¿Es importante estudiar las señales del anticristo? Sí. Pero es más importante conocer las facetas. Yo tengo que conocerlo como cordero y como león, para que no me pase lo que le pasó a Juan el Bautista, que aunque vio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, y él mismo anunció que él era el Mesías. Escúchame, Juan el Bautista anunció que el Mesías vendría a gobernar con vara de hierro y a hacer justicia, es decir, tenía un marco en su mente de cómo debería ser ese Mesías, y de repente Jesús aparece comiendo con borrachos, abrazando prostitutas, haciéndose amigo de publicanos. Juan el Bautista se escandalizó con ese Jesús, y cuando estaba escandalizado mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿realmente tú eres el Mesías? Y Jesús tuvo que decirle, Jesús tuvo que recordarle a Juan el Bautista lo que usted está viendo. Juan el Bautista no podía entender a un Mesías que venía como cordero para ser sacrificado en la cruz, porque él esperaba un león que viniese a tomar dominio. Pero de la misma manera, iglesia, en estos tiempos finales nos puede pasar algo parecido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al Jesús, al cordero que se ha sacrificado por la humanidad. Cuando veamos a Jesús regresar, no viene como cordero, viene como un león, permitiendo a la iglesia ser perseguida y sufrir, derramando su juicio sobre la tierra y el planeta. Algunos que no se hayan tomado el tiempo para conocer íntimamente a Jesús y que estén estudiando y estudiando las características solamente del anticristo, cuando llegue Jesús se van a escandalizar con él, porque no van a poder entender al león que viene a tomar dominio de su reino. Y hoy más que nunca es prioritario cultivar aceite. Debemos cultivar intimidad, iglesia. Eso es lo que nos va a mantener haciendo la obra en la hora oscura. Y sí es cierto, las puertas de nuestras casas permanecen cerradas, pero las puertas de la gran boda todavía están abiertas. Pero llegará un momento en el que esa puerta se cerrará. Y que no seamos como las 5 vírgenes insensatas, que se quedaron afuera, llamando a la puerta: ¡ábrenos! 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 Y perdiendo una oportunidad. Es tiempo de cultivar aceite. Por lo tanto, iglesia, no nos adormezcamos. No te insensibilices. No te anestesies. Estamos listos
para el gran despertar y cultivemos el aceite de la intimidad. Que el Señor te bendiga inmensamente en esta mañana. Bendigo tu vida, tu entrar y tu salir. Bendigo toda tu familia, tus hijos y tu artesa amasada. Y declaro bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús.